De nuevo, vamos a hacer un recopilatorio sobre la jornada para aquellas personas que lamentablemente no habéis podido venir esta mañana, pues nos pongamos un poco al tanto de cómo se van a ir desarrollando. Esta mañana hemos tenido una charla en la que ha venido Pedro Prieto, que nos ha hablado sobre la crisis energética. Hemos desarrollado distintas actividades también en el Centro Social Ocupado La Casica. Y para esta tarde tenemos dos charlas por delante. Una va a ser con Carlos Taibo, que lleva por título De crecimiento y crisis, y la siguiente va a ser una mesa redonda, un encuentro con Jorge Riesman, en la que vamos a hablar de los retos y las posibilidades de la era postpetróleo en el ámbito urbano, en las ciudades. Para mañana pues tenemos toda una batería de cosas, así que vayámonos preparando. Empezamos prontito, a las 11 de la mañana vamos a tener unas charlas, debates sobre distintas experiencias de transición. Vamos a hacer alguna presentación sobre el movimiento en transición, vamos a hablar de Kerala, va a hablar Candela de Sal, también va a hablar Emilio Santiago, otro compañero del Instituto de Transición Romper Círculo, sobre Cuba y el periodo especial. Luego después, a las 12:30, comenzamos con un primer bloque de talleres prácticos. A las 2 comeremos todos juntos, compartiremos un poco cuáles son nuestras experiencias, que hay que felicitar a los cocineros porque estaba todo exquisito. A las 4 de la tarde comenzamos con el segundo bloque de talleres prácticos. A las 5:30 vamos a hacer una presentación sobre proyectos locales. Toda la elaboración teórica que venimos trabajando, que vamos a trabajar hoy, cómo podemos materializarla, concretarla en Móstoles aquí y ahora. Y ya a las 6:30 Pusar va a presentar el libro de Ramón Fernández Durán sobre la quiebra del capitalismo global y el antropoceno. Nada, y ahora os voy a presentar un poco la charla de ahora y al ponente. Lleva por título De crecimiento y crisis. Él es Carlos Taibo, es un pensador de referencia para el movimiento decrecionista en el Estado español. Él es escritor de distintos libros, pues para que lo sepáis y que sepáis que los tenéis a disposición desde hoy, porque nos los ha regalado para la biblioteca de Rompe. De crecimiento explicado con sencillez, En defensa del decrecimiento, sobre capitalismo, crisis y barbarie, o De crecimiento sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana. Pues aquí quedan al alcance de todos, ya sabéis, cuando queráis nos los podemos leer. Él trabaja como profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid y sobre todo, y la parte que más nos interesa de esta presentación, era agradecerte personalmente y darle el reconocimiento por dos cuestiones que las consideramos las más importantes. Una es su trabajo, su labor de elaboración teórica, de dotarnos de las herramientas que nos sirvan para comprender la realidad que nos alberga, desde la sencillez, desde la honestidad, pues tratando de aferrar tanto movimientos como el 15M o tratando de dar divulgación a la cuestión del decrecimiento. Divulgación, que es el otro aspecto que queríamos agradecerle. Una persona que es, con las cualidades que tiene, siempre muy accesible, dispuesto a dar una charla donde sea, con una mano tendida, que es fácilmente que se puede aprender con facilidad, y eso es algo que queríamos agradecerle. Su trabajo, por un lado, de elaboración teórica y de difusión para que se conozca ese mensaje incisivo, ese mensaje agudo y afilado con los que podamos trabajar en la realidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti y buenas tardes a todas y a todos. Siempre que hablo sobre decrecimiento, siempre desde hace un par de años, recuerdo que una colega de universidad me contó que había asistido a una charla sobre esto, sobre el decrecimiento, y que le parecía que era una propuesta muy atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que viene la obligación de reflexionar sobre por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo.
Y yo creo que en el caso del decrecimiento la explicación es doble y remite probablemente a dos elementos que son contradictorios entre sí. Por un lado, la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica la mayoría de nuestros problemas si recuperamos la senda del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes que se atribuyen al crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, estoy obligado a subrayar que al mismo tiempo es, sin embargo, una propuesta que toca fibras que llevamos dentro de la cabeza, que no nos son en modo alguno ajenas. Creo que cuando yo acabe mi charla, convendréis conmigo en que con mucha frecuencia a lo largo de vuestra vida cotidiana han aparecido formas de ver, de ordenar los hechos que tienen mucho que ver con la filosofía del decrecimiento. Antes de entrar en materia, lo hago siempre, me gustaría dejar claras tres observaciones que pretenden deshacer otros tres posibles malentendidos. Primera de ellas, se discute mucho y se discutirá más en el futuro si el proyecto del decrecimiento tiene cabida dentro del capitalismo o implica por necesidad salir del capitalismo. No tengo tiempo para entrar en detalle en este debate. Me limitaré a afirmar que mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista, en el buen entendido de que conviene que formule una precisión adicional sobre esto. Para mí, lo del decrecimiento no es algo que venga a sustituir a todas las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. Es más bien un agregado a esas contestaciones. Un agregado, eso sí, importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que desde mi punto de vista, cualquier contestación del capitalismo que cobre cuerpo en el norte rico, en el inicio del siglo XXI, tiene que ser, por definición, decrecentista, antipatriarcal, autogestionaria e internacionalista, porque si le falta alguno de estos cuatro pilares, me temo que, probablemente sin quererlo, estará moviendo el carro del sistema que dice cuestionar. ¿Cuál es la segunda precisión? Inmediatamente veréis que estamos diciendo que en el norte opulento tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará si estamos reclamando lo mismo para los países del sur del planeta. La respuesta es no, pero el no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece que fuera muy razonable que reivindiquemos que reduzcan sus niveles de consumo los habitantes de un país tan atribulado como ese. Hay que justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de un país tan atribulado como ese deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Formulo una tercera y última precisión. No deseo, en modo alguno, ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser al mismo tiempo un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. Primera observación que quiero trasladaros. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento hay también cohesión social, niveles razonablemente altos de consumo, servicios públicos sólidamente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que proponga media docena. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido espectacularmente en los 2 últimos decenios. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. La relación, en segundo lugar, del crecimiento económico con la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer.
Las economías capitalistas desarrolladas se han beneficiado de niveles notables de crecimiento a lo largo de los 3 últimos decenios, en los cuales, y sin embargo, han procedido a destruir empleos en términos absolutos. En tercer lugar, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático para las generaciones venideras. En cuarto término, facilita con mucha frecuencia el agotamiento de recursos escasos que sabemos, de nuevo, no van a estar a disposición de esas generaciones futuras de las que acabo de hablar. Un quinto argumento de peso nos recuerda que el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, claro, un problema moral de primera magnitud. Me atrevo a agregar una sexta y última observación, que nos conduce al terreno de nuestra vida cotidiana personal. El crecimiento económico propicia el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay, como poco, 3 grandes pilares. El primero se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, bien lo sabéis, extremadamente eficientes y atractivas, que nos obligan a comprar lo que no necesitamos y, llegado el caso más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo es el crédito, que permite o permitía que obtengamos los recursos precisos para comprar eso que no necesitamos. El tercero y último lo configura la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, con lo cual nos vemos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esta dimensión central del modo de vida esclavo, rescato una anécdota omnipresente en la literatura del decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, medio adormilado, junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas cada día. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Luego de un tiempo abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Con el paso de los años abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era curiosamente aquello de lo que ya disfrutaba en la vida presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a agregar, a reconocer que tiene una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Pero os pido que por una vez nos olvidemos de esta dimensión. Segunda observación que quiero hacer. Somos a menudo víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado a duras penas acertamos a desentrañar. Hace casi 2 años la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese el gasto público en 15.000 millones de euros. Nadie sabe qué son 15.000 millones de euros. Es una magnitud que se nos escapa. Voy a tirar de esta idea inicial para proponeros 2 observaciones que creo que nos sitúan en el centro de la propuesta del decrecimiento. ¿Cuál es la primera?